Buenas noches, bienvenidos al webinar Lo que debes saber de la depresión. Este webinar estará dirigido por la doctora Liliana Patarroyo, quien es psiquiatra y magíster en epidemiología de la Universidad del Bosque. La doctora Patarroyo actualmente se desempeña como profesora clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y es miembro institucional de la Fundación Santa Fe. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Para todos los que nos están acompañando y quienes están siguiendo el webinar y tienen preguntas, pueden hacerlo por favor al final de la conferencia. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a hablar hoy de un tema que es bastante frecuente y que se presta muchísimo para malos entendidos. Vamos a hablar de depresión y esto es algo que vamos a hacer de una manera muy básica, muy sencilla, no vamos a hablar de cosas extrañas ni de cosas raras, y la idea es que al final de esta presentación todos entiendan y todos vamos a estar como alineados en términos de qué es la depresión. Entonces la depresión coloquialmente es frecuente escuchar a alguien que está deprimido, que le dio la depre, que está triste, que está abatido, que se bajoneó un poco, que está bajo de nota, que está aburrido, o como dicen en algunas partes de Colombia, como en mi tierra, que está alicaído, ¿no? Hay muchas expresiones para decir que alguien está deprimido, pero la depresión entonces se asocia a que cuando el paciente escucha todo ese tipo de cosas vienen ideas a su cabeza, como por ejemplo de que es cobarde, que es incapaz de vivir la vida que tiene, de llevar su vida, de salir adelante, que como está triste o está deprimido es débil, que no puede, que además de eso tiene pendejada, le dicen a veces los amigos o le dice la familia, el hijo, es que le dio la pendejada y se le baja el ánimo. Pero pues todo esto, aunque se relaciona con la depresión, no es depresión. La depresión es una enfermedad médica. La depresión no es solamente un estado mental o un estado psíquico, no es algo que la persona se invente, sino que realmente es una enfermedad médica. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de esta charla. Para eso les propongo la siguiente agenda, que primero miramos qué es la depresión, ya vimos qué no es, cuáles son las principales causas, las teorías que más fuertemente han surgido para tratar de explicar la depresión, cuáles son los factores de riesgo, qué personas exhiben ciertas características que les aumenta la vulnerabilidad de tener depresión, cuáles son los síntomas y las manifestaciones clínicas y cuáles son los potenciales tratamientos. Si ustedes quisieran en algún punto discutir alguna otra cosa, lo podemos hacer al final de la presentación. Entonces veamos qué es la depresión. Primero, y es lo que quiero que se lleven en la cabeza cuando piensen en depresión, es que es una enfermedad médica. Se caracteriza por tener un estado de ánimo persistentemente triste. ¿Qué quiere decir persistentemente triste? Porque una vez se escucha gente que dice, ay, yo toda la vida he sido depresiva o toda la vida he estado triste. Cuando nosotros hablamos de persistentemente nos referimos a un periodo de tiempo específico, y ese periodo de tiempo debe ser de al menos 2 semanas, donde el individuo esté triste continuamente, o sea, todos los días y durante la mayor parte del día. Además de eso, esa tristeza debe estar asociada o debe generar un impacto en lo que es el individuo, en su comportamiento, en la manera en cómo él está actuando a nivel familiar, con su grupo de amigos, con su pareja, a nivel académico, si es un estudiante, o a nivel del trabajo. Entonces, estado de ánimo triste pero persistente todo el tiempo durante al menos 2 semanas, que genere un impacto en la manera en cómo el individuo funciona en las diversas áreas de su vida y configura una enfermedad médica. Entonces sabemos que la depresión, y uno dice, bueno, la gente frecuentemente se deprime y hay situaciones en la vida que se vuelven difíciles de manejar y que uno dice, puede que alguien esté deprimido o cualquier persona se deprimiría en una situación como esta, pero a ciencia cierta la depresión como enfermedad, ¿qué tan frecuentemente es? Uno podría decir, bueno, no tanto, pero imagínense que la depresión afecta a cerca de 350 millones de personas, y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Es muchísimo, es 7 veces la población colombiana sufre depresión como enfermedad. Hay algunos países pues que representan, que tienen un porcentaje muy alto de depresión. Por ejemplo, miremos esta gráfica que es de un estudio presentado el año pasado, de un muy buen artículo,
donde nos muestran que el primer país en el mundo con depresión es Brasil. Pero fíjense que Colombia no está muy lejos de Brasil. Colombia está de quinto. Tenemos un porcentaje bastante alto de depresión. Entonces, debería ser una de las enfermedades que llamen más la atención en términos de políticas de salud pública y en términos de prevención. En Colombia, en el 2015, se hizo un estudio que se llama la Encuesta Nacional de Salud Mental. Fue un estudio muy bien diseñado, muy serio, hecho por unas personas que realmente supieron cómo hacerlo. Y se estimó que la prevalencia, que la frecuencia de depresión en Colombia está cercana al 6%, que es muy alta. Si uno lo compara, por ejemplo, con otras enfermedades que uno ve que también son frecuentes, como por ejemplo la diabetes tiene una prevalencia más o menos entre el 7 y el 9%, estamos muy cerca. Se encontró también que la edad del primer episodio estaba cercana a los 20 años, o sea que es una enfermedad que debuta temprano en la vida, aunque nosotros en la práctica vemos que a veces debuta un poco más temprano o también más tarde. El riesgo de sufrir depresión a lo largo de la vida varía entre hombres y mujeres. Es mucho más probable que una mujer sufra depresión a lo largo de la vida que un hombre lo haga, pero no obstante, fíjense que hasta el 12% presentan riesgo a lo largo de la vida. Más o menos en el 2010, la Organización Mundial de la Salud planteó que para 2020 la depresión iba a ser la principal causa de discapacidad. Con discapacidad me refiero a años de vida saludables perdidos, a costo de la enfermedad. Pero entonces, más o menos en el 2015, cuando volvieron a revisar todos sus datos y sus estadísticas, se dieron cuenta que no había que esperar al 2020, sino que ya era la primera causa de discapacidad. Es una enfermedad muy costosa y los costos dependen no solamente de que pues el paciente tiene que llegar y sacar platica para ir al médico, para comprar el medicamento, que está incapacitado unos días a veces, sino también depende de todo el uso de recursos, porque las personas con depresión tienden a usar mucho más el recurso de salud, y además de eso, a la disminución de la productividad. Las personas con depresión a veces llegan a trabajar porque ya no están incapacitados, pero no son capaces de trabajar. Yo creo que a muy buena parte de nosotros nos habrá pasado que hay días en los que uno ni siquiera es capaz de contestar un mail. Eso le pasa con gran frecuencia a las personas con depresión y eso disminuye de manera muy significativa su productividad y le termina costando dinero pues al sistema. Y además de eso, la depresión tiene consecuencias muy importantes, como por ejemplo suicidio. Una persona con depresión tiene 4 a 20 veces más riesgo de presentar suicidio. Este dato es como que uno dice entre 4 y 20 es mucho, pero hay diversos estudios que muestran que puede ser 4, pero puede llegar hasta 20. Entonces vamos a ver cuáles son las causas de la depresión. Y cuando pensemos en las causas de la depresión, yo quiero que se nos venga a la cabeza como un rompecabezas. Hay varias teorías y estas son solamente las 4 más fuertes porque ahora último han salido muchas más, pero hay 4 principales que son las que funcionan como un rompecabezas para determinar que un individuo presente depresión. Esto es en términos generales y esto no funciona como una receta de cocina, cada caso es individualizado. Hay individuos en los que uno puede ver que pesa más lo genético, que si uno se pone a hacer una muy buena historia clínica, uno encuentra que el abuelo sufrió de depresión, la mamá sufre de depresión, tiene un hermano que se suicidó y uno dice, bueno, la carga genética en este individuo pesa muchísimo. Pero hay otros, como por ejemplo los individuos que tienen enfermedades somáticas, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en donde seguramente va a pesar más toda la teoría de la inflamación cerebral. Bueno, entonces veamos que uno a veces se queda pensando solamente que uno se deprime es por los acontecimientos vitales que puedan ser difíciles, porque se murió un familiar y uno no elaboró bien el duelo, o porque tiene una situación difícil en el trabajo, y viendo esto y pensando en el rompecabezas que les digo, los factores ambientales terminan siendo solamente una pequeña parte de todo lo que determina que a alguien le pueda dar depresión. En términos de genética se habla de que la heredabilidad de la depresión es del 35%, que es bastante alta. Hay varios genes involucrados, hay unos genes de los que sabemos más,
hay otros genes que se han implicado no solamente en depresión, sino en otras enfermedades mentales, pero también en otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Y es ampliamente heterogéneo. Pueda que yo tenga un paciente acá que tenga alterado cierto gen que tiene que ver con un neurotransmisor, pero pueda que tenga otro en el otro lado que tenga alterado cierto gen que tiene que ver es con la conducción de una proteína y los dos tengan depresión. Entonces es muy variable. Por eso aún no tenemos como marcadores y como cosas fuertes que podamos decir es este gen y no más. Hay otra teoría que es la teoría de la inflamación cerebral. Y esta habla de la activación de ciertas hormonas que están relacionadas con respuesta al estrés fisiológico. Entonces por eso les digo que probablemente esta teoría pese más en individuos que tengan enfermedades como enfermedades crónicas, autoinmunes y todo esto. Estrés fisiológico puede ser cualquier lesión o cualquier injuria que se haga al organismo, a una infección, por ejemplo. Estrés fisiológico puede ser la reacción a una cirugía. Estrés fisiológico puede ser también la mala adaptación a algún acontecimiento importante de la vida. Eso habla de hormonas como por ejemplo el cortisol, que uno lo escucha en todo lado, que los corticoides y que el cortisol, y es básicamente la hormona que tiene que ver con esto. Y esta alteración determina mal funcionamiento a nivel de las neuronas, que son las células que hay en el cerebro, y de ciertos circuitos cerebrales que las neuronas arman. Por otro lado, la teoría de los neurotransmisores, que fue como tal vez de las primeras teorías que surgieron para tratar de explicar el origen o la fisiopatología de la depresión, pues hablan de que hay un desbalance entre algunos neurotransmisores. Del primer neurotransmisor que se habló fue de serotonina. Y a uno le dicen cosas, por ejemplo, como coma mucho chocolate porque el chocolate le da a uno serotonina. Y bueno, puede ser que el chocolate tiene una sustancia que se llama triptófano, que es precursor de la serotonina, pero pues no es una buena cura para la depresión y además de eso pues uno se termina deprimiendo porque se engorda si come chocolate. Y hay otros neurotransmisores que nos dimos cuenta que también tenían que ver con la génesis de la depresión, que son la noradrenalina y la dopamina. Estos tres neurotransmisores terminan funcionando de manera muy estrecha, ¿no? Ustedes habrán leído de las teorías de las monoaminas y todo esto. Y a partir de eso y a partir de entender estas teorías fue que se pudieron desarrollar medicamentos como muy buena parte de los antidepresivos. Hay alteraciones no solamente en los neurotransmisores, en las moléculas, sino que también hay alteraciones en los receptores en donde van a actuar las moléculas. Entonces tengo una alteración en la cantidad del neurotransmisor producido, en la calidad de esa molécula y además en el sitio donde va a llegar a actuar esa molécula. Entonces esta es una de las teorías más fuertes, de la que más sabemos y de la que más hay disponible información. Otra teoría es la teoría de los factores ambientales y ahí es donde viene como una pequeña parte de lo que les decía ahora. Los eventos estresantes a los que todos estamos expuestos, porque todo el mundo está expuesto a eventos o a situaciones difíciles en su vida. Esos se han visto, por ejemplo, que los niños o las personas que durante la infancia han experimentado algún tipo de abuso tienen mayor vulnerabilidad a presentar depresión. Y esto, ¿cómo uno lo puede explicar o cómo se traduce? Es que quedaron siendo débiles como le tocó tan difícil, pobrecito. No, se altera alguna de estas cosas, especialmente se altera toda esa parte de inflamación y toda esa parte de cortisol que les decía. Y también se ha visto que en la adultez, la vivencia de situaciones difíciles en el último año, como por ejemplo pérdidas financieras, pérdidas laborales o problemas de salud, pueden determinar que se presente depresión. Entonces, devolvámonos un poco acá y dejemos como clara la idea de que las causas de la depresión terminan siendo como un rompecabezas, que para algunas personas la ficha, por ejemplo, de la teoría de neurotransmisores pesa más o es más grande que las otras fichitas, pero que termina siendo un todo, que no podemos solamente hablar de una cosa. Entonces, cuando pensemos en depresión, pensemos en que realmente hay un sustrato fisiológico, que si bien no es que, claro, hagamos la imagen cerebral y sí, le falta un pedazo del cerebro y por eso tiene depresión, si bien no es eso, si hay unas alteraciones químicas y en el funcionamiento cerebral, no es solamente la parte de los factores psicológicos lo que nos permite explicar la depresión. De ahí la importancia de que cuando uno tiene depresión piense que realmente es una enfermedad médica y no algo de otra índole. Entonces, para resumir,
tenemos un cerebro, ¿cierto?, de una persona sana, que está expuesto a cierta carga genética, que está expuesto a que se le alteren los neurotransmisores por alguna cosa que sucedió, a tener alguna lesión o alguna cosa en su cuerpo que determine que se active la cascada de la inflamación, y que además de eso está expuesto ese individuo a tener factores ambientales, ¿cierto?, factores estresantes, que eso va a pesar pues en el funcionamiento del cerebro y va a terminar generando algunas alteraciones estructurales cuando estos factores se cronifican, y además de eso algunas alteraciones en el funcionamiento neuronal, y eso en últimas pues se va a traducir en depresión. Entonces yo creo que ya podemos también volver a decir que la depresión es una enfermedad médica. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son esas características que puede exhibir un individuo que le aumentan la vulnerabilidad a presentar depresión? Ser mujer. ¿Por qué? Pues porque a las mujeres tenemos más riesgo de casi todas las enfermedades, casi todas, excepto de las enfermedades malignas en los huesos. Eso le da más a los hombres, pero el resto de las mujeres casi todas nos da más. Las mujeres tenemos en el cerebro la expresión de ciertos receptores hormonales y eso nos aumenta la vulnerabilidad a sufrir depresión. El estado civil, entonces, ser soltero aumenta el riesgo de tener depresión. Algunos estudios han rebatido un poco esa idea y dicen que no, que los hombres casados tienen más tendencia a tener depresión, pero en términos generales los solteros tienen más vulnerabilidad. El nivel socioeconómico bajo, y esto está relacionado con el siguiente ítem, y es con la carencia de apoyo social. Una persona con un nivel socioeconómico bajo sufre más carencias, ¿no? Más carencias económicas, más carencias de red, más dificultades para generar vínculos fuertes, porque está a todo momento pensando en que hay que conseguir lo de la papita y lo de vivir. Carencia de apoyo social no solamente habla de tener el apoyo de la familia o apoyo de las personas significativas al lado de uno, sino también apoyo social representa tener una buena red de servicios de salud, por ejemplo. Apoyo social representa tener que, si yo no sé que tengo que ir a consultar a un psiquiatra cuando me enfermo de algo como depresión, pues si haya una persona que me diga, oiga, tiene que ir al psiquiatra. Apoyo social también implica que yo tenga claro que si tengo algún inconveniente o algún problema, tengo ciertas instancias a donde acudir. Y las personas con menor nivel socioeconómico carecen de esto. Acontecimientos vitales estresantes recientes, lo que les decía, si uno en el último año tuvo un acontecimiento estresante, tiene más riesgo de desarrollar depresión. La presencia de enfermedades crónicas. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas? Pues la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la obesidad, el cáncer, las enfermedades hematológicas, todas estas aumentan el riesgo, las enfermedades autoinmunes, y el consumo de sustancias, de psicoactivos y de alcohol también incrementa el riesgo de sufrir depresión. ¿Cómo hacemos nosotros para diagnosticar la depresión? Entonces, nosotros tenemos hay dos puntos importantes acá cuando pensamos en diagnosticarlo. Una cosa es hacer tamizaje. Tamizaje quiere decir que vamos a buscar cuáles personas podrían tener depresión dentro de un grupo de personas que pueden estar sanas o que puedan tener un poco más de vulnerabilidad. Y para eso tenemos desarrolladas algunas escalas, algunas herramientas, algunos cuestionarios, como es que uno a veces se mete y llena, a todos nos habrá llegado en algún punto los SurveyMonkeys o las encuestas de Google, es algo parecido. Dentro de esas, porque hay muchísimas, hay una que es de revista especial importancia, que es el PHQ-9. Esa es una escala desarrollada por la Organización Mundial de la Salud. Tiene 9 ítems, como lo dice su nombre, y sirve para identificar a los individuos que podrían estar presentando depresión. Es muy sensible, me capta a la mayoría de casos, pero es poco específica. A veces me dicen, este individuo puede tener depresión, pero cuando uno va y lo mira, no, resulta que no era depresión, sino que era que podía estar triste porque había acabado de perder a su mascota, por ejemplo, pero no estaba en una depresión como enfermedad médica. Pero entonces a veces es complicado encontrar esas escalas y todo eso. Yo creo que si uno se mete a Google y pone escalas para depresión, le salen un poco de propagandas primero y le sale que vaya donde la clínica del doctor fulanito y todo eso, antes de que le salga realmente la que es. Entonces, como a veces es difícil acceder a esto, se ha planteado
que esta simple pregunta como ¿se ha sentido deprimido últimamente? Puede ser casi tan sensible como hacerle una escala a un paciente. Bueno, obviamente que esto es pues para niveles donde la atención de salud es reducida. Si la persona dice sí me he sentido deprimido últimamente, ameritaría una evaluación un poco más profunda acerca de su estado de ánimo. Si dice que no, ok, no pasa nada. Pero entonces esta escala la encuentran disponible en la página de la Organización Mundial de la Salud, está obviamente traducida al español y está validada en nuestra población. ¿Eso qué quiere decir que esté validada? Eso implica que unas personas, unos colegas se tomaron la molestia de revisar las preguntas, de ver que el lenguaje fuera claro y entendible para personas de nuestra cultura y de ver que realmente sirviera, que realmente midiera depresión en individuos colombianos. Entonces la podemos usar. Eso es tamizaje, y tamizaje es captar a las personas que podrían estar presentando depresión. Ahora, el punto del diagnóstico. El diagnóstico es completamente clínico y eso es algo que es muy retador para nosotros los clínicos, para los psiquiatras, porque mientras, por ejemplo, a veces hay enfermedades que para uno diagnosticarle anemia, pues le sacan un poquito de sangre, le hacen un cuadro hemático y se ve. Nosotros desafortunadamente no contamos con test o con marcadores biológicos específicos de depresión. Entonces solamente nos vamos con la clínica, con lo que el paciente nos cuenta. Por eso tenemos que hacer una muy buena historia clínica. Por eso cuando uno va a consultar donde un psiquiatra o uno va a una consulta de salud mental, le van a preguntar un poco de cosas que uno dice, oiga, eso está muy raro porque este señor me preguntó hasta cómo era mi relación con mi mamá y qué pasaba con las personas del trabajo y todo esto. Cosas que uno generalmente no tiene en la cabeza que el médico le va a preguntar. Hacemos también exámenes de laboratorio para descartar que hayan otras condiciones que puedan estar generando algunos de los síntomas que están asociados con la depresión. Por ejemplo, uno de los síntomas que presenta un paciente deprimido es que no tiene energía para nada. Pero antes de asumir que eso es por la depresión, pues tengo que descartar que tenga anemia o que esté haciendo una hipoglicemia. Entonces tenemos que pedir algunos test de laboratorio para descartar otras condiciones. Y también porque es muy frecuente que haya comorbilidad entre depresión y a otras enfermedades como por ejemplo diabetes. Hacemos imágenes cerebrales para descartar que hayan otras causas de depresión como por ejemplo alteraciones estructurales, como por ejemplo masas, y también para tener como una línea de base y para posteriormente hacer controles. Y el diagnóstico termina siendo un diagnóstico longitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces puede pasar 2 o 3 o 4 consultas antes de que el psiquiatra, el médico le diga, oiga, usted definitivamente sí tiene depresión. Mientras que uno está acostumbrado a que cuando uno va donde el médico le manda exámenes y le dice de una vez, usted lo que tiene es esto, nada más. Acá nosotros nos podemos demorar un poco más. Y como la salud mental es un fenómeno altamente dinámico, pues pueda que uno en una consulta un día no tuvo depresión, pero cuando volvió a los 2 meses había hecho un episodio depresivo y pueda que le digan, ok, sí tiene depresión. Entonces es un diagnóstico longitudinal. ¿Cuáles son los síntomas? Pues nosotros para diagnosticar, ya les expliqué que nos basábamos solamente en lo clínico, eso quiere decir solamente en síntomas. Y tenemos unos criterios diagnósticos, acá yo se los puse en versión de bullet points. Entonces tenemos el estado de ánimo triste, continuo y persistente por al menos 2 semanas. Eso quiere decir tristeza todos los días, la mayor parte del día por al menos 2 semanas. Pérdida del interés o de la capacidad de experimentar placer. Entonces, por ejemplo, a la persona que le encantaba comer pasta y le encantaba el plan de restaurante italiano, pero ahora además de que está triste y está pensando cosas malucas de sí mismo, lo llevan al restaurante italiano y ya no quiere comer nada y queda lleno con el pancito que dan de entrada. Ya no puede disfrutar las cosas que previamente disfrutaba. Hay pensamientos malucos de uno mismo, ideas de culpa, de haber fallado, de tener baja autoestima, sentimientos de inutilidad. Perdón que me volví. Hay alteraciones en el sueño y en la alimentación. Generalmente lo que pasa es que hay trastornos del sueño y el individuo no puede conciliar el sueño o se despierta antes de lo previsto o se despierta muchas veces durante la noche con dificultad para volver a quedarse dormido y al otro día está cansado y sin energía. Pero también hay unas personas que cuando tienen depresión duermen más de la cuenta.
Hay alteración también en la alimentación, disminución en el apetito importante y pérdida de peso, obviamente. Hay cansancio y sensación de pérdida de energía. Hay dificultad para concentrarse, por eso les decía que a veces llega el individuo a trabajar y pueda que ya no esté incapacitado y se pueda hasta sentir un poquito mejor de ánimo, pero llega frente al computador y ese día no logró producir absolutamente nada. Irritabilidad, ¿cierto? Se vuelve como fosforito, como que con nada se prende y está discutiendo frecuentemente con las personas de su entorno. Y ansiedad. Entonces acá, para tenerlo un poco más claro, como en cajoncitos y como a manera de resumen, se divide la depresión en síntomas emocionales, son tristeza, irritabilidad, anedonia, que es esa incapacidad para disfrutar las cosas que uno previamente disfrutaba, y ansiedad. Hay unos síntomas que son somáticos, que es los cambios en el patrón de sueño y en el patrón de apetito. Enlentecimiento motor, hay personas que dicen yo me siento como en cámara lenta. Y fatiga, no hay energía para nada. Y hay otros síntomas que son síntomas más cognitivos, y es el pesimismo, las ideas de minusvalía, que es esas ideas de yo no soy capaz, yo no puedo con esto, yo no voy a poder con la vida, ideas de soledad, de ruina, de desesperanza, de ya no hay nada que hacer aquí, dejemos esa vaina así, apague y vámonos, de culpa, de cómo yo no soy capaz de vivir la vida si tengo una vida decente, dificultades para concentrarse y aislamiento. El individuo pues ya no quiere estar con sus amigos, ya no quiere compartir con su familia ni nada de esto. ¿Qué pasa con la depresión? Entonces, ¿cuál es el curso de la enfermedad? La depresión es una enfermedad episódica, se presenta por momentos, ¿no? Ya les decía, al menos 2 semanas, y la persona se pone muy triste, cambia el sueño, cambia la alimentación, no quiere hacer nada, pero la idea es que de ese episodio depresivo salga, ¿cierto? Luego del primer episodio, hasta el 60% de los pacientes presentan un segundo episodio. La depresión se tiende a volver crónica. Más de la mitad de los pacientes terminan con una enfermedad que es crónica. Y esto generalmente tiene mucho que ver con que los pacientes le tienen miedo al medicamento y dejan de tomárselo cuando todavía no les toca. Entonces recaen en un segundo episodio. De ese 50% o 60% que hizo un segundo episodio, el 70% hace un tercer episodio. Y de ese 70% que hace un tercer episodio, el 90% hacen un cuarto episodio. Entonces se tiende a volver crónica y recurrente, muy recurrente. De hecho, hemos visto que cuando el paciente no está en episodio, porque ya salió del episodio y ya volvió a su vida y a trabajar y todo eso, aún persisten algunos síntomas. De ahí lo importante de mantener el tratamiento antidepresivo. Persisten síntomas como ansiedad y como cambios en el patrón de sueño y dificultades en la concentración. Y hasta el 15% de los pacientes con depresión tienen alguna conducta suicida. También hay disminución de la funcionalidad. Uno puede que ya no esté en episodio, pero ya no produce y ya no rinde lo mismo. Hay ausentismo, que es cuando uno se incapacita, y presentismo, que es cuando uno llega a calentar puesto y no hace nada más. Y además de eso, las personas con depresión tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Entonces ahí les puse un dibujito de las enfermedades que se asocian con depresión. MDD es episodio depresivo mayor, es trastorno depresivo mayor, perdón. Entonces, por ejemplo, los pacientes con trastorno depresivo mayor tienen 1.8 veces el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón versus quienes no tienen trastorno depresivo mayor. Tienen 1.6 veces el riesgo de hacer diabetes, que es una enfermedad terrible, 1.6 veces el riesgo de hacer obesidad, de tener alguna discapacidad también 1.7, y de hasta enfermedades tan graves como el cáncer, 1.3 veces más riesgo. Entonces, la depresión termina impactando no solamente el momento en el que está pasando, sino también a largo plazo impacta de manera significativa al individuo y a la salud del individuo. Entonces, la buena noticia es que hay un tratamiento, ¿cierto? Pero, contrario a lo que mucha gente piensa, pues nadie se recupera solo poniendo de su parte. Porque uno ve mucho eso de, pon de tu parte, tú puedes, tienes una linda familia, tienes trabajo, tienes dinero, vives en un país chévere, puedes irte de vacaciones, pero nadie se recupera solo poniendo de su parte, porque eso sería como si viéramos a un paciente en la calle que tiene alguna enfermedad cutánea como psoriasis y tiene sus placas de descamación y uno le dijera,
ponga de su parte, recupérese, ya no le va a salir más placa. O si uno viera a un paciente que se acaba de accidentar en la moto y está fracturado con la pata por ahí así bien torcida y le dijera, usted puede solo, a ver, adelante, disfrute la vida porque su familia lo quiere. ¿No? Una enfermedad médica necesita un tratamiento médico, ¿cierto? Entonces, el tratamiento tiene varios pilares, ¿no? El tratamiento no es como uno a veces piensa que es la pastillita de la felicidad y ya, ¿no? Te dice, no es que esos psiquiatras dan pastillas de la felicidad y con eso es. No. El tratamiento es individualizado porque les decía, uno tiene que conocer al paciente y saber cuál de esas teorías pesa más en ese paciente. Y asimismo planea el tratamiento. Está enfocado en el paciente, obviamente, pero pues es que el paciente no vive solo con el hongo no vive, sino que tiene familia, tiene compañeros de trabajo, tiene un entorno en el cual se desenvuelve. Y los pilares del tratamiento, pues obviamente hay una parte farmacológica y unos medicamentos. Hay también otras intervenciones como la psicoterapia, que alivia muchísimo a los pacientes, y otras de rehabilitación, con el objetivo no solamente de controlar los síntomas, sino que el individuo se recupere funcionalmente, que vuelva a ser el mismo en el trabajo, que produzca mucho, que quiera salir con sus amigos, que vuelva a tener una buena vida de pareja y todo esto. Entonces, el tratamiento necesita varias disciplinas. Como es una enfermedad médica, pues la cabeza del equipo es un médico, y el médico que trata las enfermedades mentales es el psiquiatra. Y el resto son personas de apoyo, entonces los terapeutas, dentro de los terapeutas están los psicólogos, están los terapeutas ocupacionales, algunos pacientes, por ejemplo, los ponemos a terapia física, porque si el paciente lleva deprimido 2 meses y lleva 2 meses acostado en la cama, pues está completamente desacondicionado y va a necesitar actividad física. También necesitamos un internista, les acabo de mostrar toda la asociación de enfermedades crónicas con la depresión, y necesita otras intervenciones como trabajo social para ampliar la red de apoyo del paciente. Entonces el tratamiento es de varias disciplinas, pero la cabeza es el médico porque es una enfermedad médica. Entonces, los medicamentos, a los que tanto miedo le tienen algunas personas. Tenemos varios grupos de medicamentos, ¿no? Tenemos los antidepresivos, que son medicamentos que más o menos surgieron en la época de los 60, y hay varios grupos que han ido surgiendo a raíz de la evolución de la psiquiatría. Los primeros fueron los antidepresivos tricíclicos, que cada vez usamos menos porque son muy buenos, tienen muy buena potencia antidepresiva, pero pues tienen algunos efectos secundarios que no son tan chéveres. Entre esos tenemos la mitriptilina, que a veces la usan con frecuencia otras especialidades para inducir sueño en los pacientes. Tenemos otros grupos de antidepresivos que se llaman los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y entre esos está la sertralina, la fluoxetina, el escitalopram, esos medicamentos que son los que tal vez con mayor frecuencia usamos. Tienen muchos estudios clínicos, o sea que sabemos mucho de esos medicamentos. El más viejo de esos es la fluoxetina, y de verdad que tenemos un muy buen cuerpo de evidencia acerca de la fluoxetina. Sabemos qué le pasa a los pacientes cuando la usan a largo plazo. Sabemos qué pasa cuando usamos la fluoxetina en ciertos grupos especiales. Sabemos qué pasa cuando usamos la fluoxetina y el paciente está tomando otros grupos de medicamentos. Tenemos muy buena evidencia y es un muy buen medicamento. Lo único que tienen de especial estos medicamentos es que se demoran un poco en empezar a hacer efecto. Y eso es algo que uno tiene que tener en la cabeza, porque si a mí me dicen, vea, usted está triste, usted tiene esta enfermedad, le voy a dar este tratamiento y yo me lo tomo por 2 semanas y no siento nada, pues mucha gente dice, no, yo me lo voy a tomar porque eso no sirve. Pero no, los antidepresivos, a las 2 semanas empieza uno a ver algo de efecto, pero el efecto terapéutico deseado se alcanza más o menos entre la 4ª y la 6ª semana de su uso. Bueno, es que llegar al cerebro es difícil. El cerebro es el órgano más importante y está cubierto y está tapado, y llegar a hacer efecto allá se demora un poquito. Tenemos otros antidepresivos que son un poco más nuevos, que son antidepresivos de acción dual. ¿Por qué dual? Pues porque actúan sobre 2 neurotransmisores. Los de arriba, los que les expliqué, actúan sobre serotonina, y estos otros van a actuar sobre serotonina y noradrenalina, que es otro de los neurotransmisores que les conté que influían en la depresión. Son seguros y tienen usos no solamente en depresión, sino también tienen uso en
dolor crónico, por ejemplo, en otras condiciones. Entonces a veces ustedes verán pacientes que tienen dolor crónico, por ejemplo, por fibromialgia, por ejemplo, por lesiones nerviosas, y esos pacientes van a estar tomando medicamentos como venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina. Y por último, otros antidepresivos un poco más nuevos que estos otros, donde está el bupropión, que impacta o actúa sobre dopamina, donde está agomelatina, que tiene un mecanismo de acción completamente diferente y va por otras vías cerebrales, y otros antidepresivos mucho más nuevos y un poco más específicos como vortioxetina, que es el más nuevo de los que llegó al país, que es un antidepresivo multimodal, tiene varios efectos de acción. Ese es el de los medicamentos. Entonces uno pone el medicamento y la idea es evaluar al paciente en términos de cómo le fue con el estado de ánimo en 4 a 6 semanas, o sea, no es inmediato. Si la respuesta no es óptima, uno puede subir la dosis, no es como, ay, no le sirvió ese, venga, se lo cambio, no. El médico le puede sugerir, vamos a incrementar un poco la dosis. Si uno ya completa unos 3 meses y no ha pasado nada, pues se dice que hay falla terapéutica y se cambia el antidepresivo. Y el tratamiento se debe mantener al menos por 1 año, con el objetivo de evitar la recurrencia. 1 año después de que uno se le ha quitado el episodio depresivo. Entonces se tiene que mantener por bastante tiempo. Pero entonces vemos que tenemos varias opciones de medicamentos antidepresivos, bueno, y vemos además de eso que son medicamentos seguros, bien tolerados, que no solamente se pueden usar para depresión, sino tienen otras indicaciones también, y que se deben usar a largo plazo. Son medicamentos muy buenos, pero a los que hay que tenerles paciencia para el inicio del efecto. El tratamiento también tiene una parte que les decía de psicoterapias. La psicoterapia que más evidencia tiene es la psicoterapia de orden cognitivo-conductual. La hacen personas entrenadas, la hacen muy buena parte de los psiquiatras, hay psicólogos que también están entrenados en terapia cognitivo-conductual, y es una terapia que termina siendo corta, más o menos 12 sesiones, y donde se trabajan cosas muy específicas. Se le ayuda al paciente a entrenar un poco sus pensamientos. Hay otras que son un poco más nuevas, como mindfulness, que tiene que ver con meditación, con autopercepción y todo esto, y hay otras terapias como la terapia interpersonal. Estas se recomiendan, uno a veces dice, oiga, pero eso tan raro, pero realmente las tenemos recomendadas en las guías de manejo de depresión de las que tenemos disponibles, ¿no? En la guía colombiana obviamente no, pero sí en las guías por las que académicamente nos regimos. Además de eso, pues tiene que haber cambios en el estilo de vida del paciente, ¿no? Tiene que haber cambios en términos de que tenga una alimentación saludable, en términos de que el paciente deje el sedentarismo, empiece a hacer un poco más de actividad física, pueda tener espacios lúdicos, espacios que disfrute con las personas cercanas, pueda ir y abrirse a otros grupos sociales y todo esto. Hay que educar mucho al paciente. Entonces no se les haga raro que si algún día van al psiquiatra, el psiquiatra les diga, bueno, vamos a hacer dieta. No solamente le va a decir como que le hable de la tristeza o de la ansiedad. ¿Y qué pasa cuando esas opciones no funcionan? Entonces tenemos otro tipo de intervenciones. Entonces ahora hay algo que se llama la estimulación magnética transcraneal, y es que a través de electrodos que se ponen en el cráneo se estimulan ciertas partes del cerebro. En Colombia hay, eso suena un poco extraño, pero en Colombia hay, acá en Bogotá hay un par de personas que lo ofrecen este tipo de terapia, y afortunadamente muestra muy pero muy buenos resultados en casos refractarios de depresión. En otros, de tan mala fama que tiene la terapia electroconvulsiva, pero en casos en los que realmente hay indicación, tenemos muy pero muy buenas respuestas. Les va muy bien a los pacientes, y afortunadamente pues no, la terapia electroconvulsiva no es como uno se la imagina de las películas de terror de los años 60 o 70, sino que es un tratamiento que se brinda de una manera muy respetuosa con el paciente está bajo anestesia, con relajación muscular, hay un anestesiólogo acompañándolo en todo el procedimiento, y se hace dentro de la mayor seguridad para el paciente, y realmente tenemos muy pero muy buenos resultados en depresiones refractarias. Y ya por último, hay algo que se llama estimulación cerebral profunda, y es que se hace cirugía estereotáxica, neurocirugía a los pacientes, y se les introduce un electrodo que le estimula ciertas partes del cerebro. Acá en Colombia muy pocas instituciones tienen neurocirugía funcional, y tengo entendido que no hay experiencia con eso, pero uno sí encuentra en la literatura latinoamericana
reportes de casos con buena respuesta, pero es ya una medida de último recurso. En resumen, entonces, cuando pensemos en depresión, pensemos en que es una enfermedad médica, en que no es una enfermedad que la persona se inventó, que no es simplemente un estado de usted puede superarlo, hágale para adelante, que tiende a volverse crónica en muy buena parte de los casos, más de la mitad, que requiere un tratamiento que va a ser a largo plazo. Pues si es una enfermedad crónica, obviamente el tratamiento es a largo plazo, que el objetivo del tratamiento no es solamente que la persona sonría y se sienta animado, sino que además de controlar los síntomas es la recuperación funcional, y que necesita un seguimiento estricto por un médico, y que en este caso el médico más indicado pues es un psiquiatra. Bueno, muchas gracias, y pues este es el momento para hacer preguntas si las tienen. Sí, yo tengo unas preguntitas. Digamos, en las 4 causas que son neurotransmisores, genética, sí, inflamación cerebral, el tratamiento farmacológico solamente entraría como, a subsanar la parte de los neurotransmisores, no, o puede servir para las demás causas. Entonces, volvamos al rompecabezas. Los medicamentos los antidepresivos específicamente hablando, pueden impactar 3 de esas. En el momento en el que el individuo se lo toma, pueden impactar 3 de esas. A largo plazo las puede impactar todas. ¿Por qué? Porque el medicamento, si bien va orientado a modular un poco químicamente todo esto de los neurotransmisores y todo esto, también induce, por ejemplo, hemos visto que los antidepresivos terminan siendo sustancias antiinflamatorias. Entonces vemos que en personas que tienen enfermedad cardíaca, donde la inflamación pesa tanto para el desarrollo de infartos o de accidentes cerebrovasculares, han sido tratados con antidepresivos, y los antidepresivos ayudan a disminuir esa cascada inflamatoria. Entonces los antidepresivos tienen función antiinflamatoria. A largo plazo, cuando se usa un antidepresivo, tiende a ayudar a silenciar algunos genes que predisponen a la depresión. Estos se llaman modificaciones epigenéticas. No van a cambiar la información genética que uno trae, sino que sí van a evitar que ese gen se exprese. Y eso hace que el cerebro se entrene, y que a largo plazo el peso de los factores ambientales sea un poco menor, porque el individuo va a ser menos vulnerable desde el punto de vista biológico a que todos esos estresores ambientales lo afecten. Entonces sí impacta a los otros aspectos. Otra pregunta que también tengo es, digamos, cuando el estado de ánimo es triste y persistente, tiene que ser evidente también. Digamos, si una persona es triste esas 2 semanas, pero no evidencia como tal esa tristeza, ¿qué se podría hacer? ¿No la evidencia ante quién? Ante las demás personas, digamos. O sea, tú dices que afecta la parte laboral, académica, física. Claro. Pero si como tal no evidencia esos rasgos. Pero la entrevista que nosotros hacemos para diagnosticar depresión, pues es obviamente al directamente afectado, ¿cierto? Si la persona dice, no, nadie lo ha notado porque yo lo disimulo, pero realmente me siento muy triste, realmente no quiero ir a trabajar, realmente en las mañanas no me quiero parar de la cama, me cuesta mucho trabajo bañarme, desayunar, salir a trabajar, pues es evidente que lo está afectando. O he dejado de, no sé, ir al estadio el domingo con mis amigos porque ya no disfruto ver el fútbol, pero a mis amigos les he dicho que es que no puedo ir porque mi mamá me invitó a tomar onces. Entonces, no necesariamente los otros lo tienen que haber notado si el individuo sí es consciente de que eso le ha pasado. Otra pregunta que tengo. Tranquilo. Yo estoy tomando 2 medicamentos, que es carbonato de litio y quetiapina. Ambos me producen irritabilidad, por ejemplo, y aparte de otros efectos secundarios. ¿Uno cómo puede contraatacar esos efectos para no generar eso? Eso es muy relativo porque, como yo les decía, ¿no? Esto no funciona como a manera de que es en general para todo el mundo, y para todo el mundo esto le tiene que funcionar así y tiene que comportarse de la misma manera, sino que los casos terminan siendo pues individualizados. Cada paciente es un mundo, y eso es algo que nosotros los psiquiatras tenemos muy claro. Hay ciertas maneras, yo le propongo, ¿cómo es su nombre? Sergio, le propongo que lo discutamos ahorita entre los dos, si le parece bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una pregunta. Digamos, hay personas, por ejemplo, que manifiestan gestos suicidas en cuanto a, digamos, manifestar esa clase de depresión. La intención, sí, suicida. El gesto como tal, digamos. Okay.
¿A qué te refieres con el gesto? Digamos, una persona que realmente, digamos, se lastima las muñecas, pero realmente lo que no quiere es eso, un acto. Sí, o sea, esa autoflagelación en parte no haría parte como dentro de un síntoma, o digamos, como para notarlo, porque por si la persona lo hace es porque realmente se siente triste o se siente algo que realmente no combina, o siente que no, o sea, realmente que está depresiva. Sí. Entonces, ¿qué tanto cabría o no un gesto suicida como un signo, un síntoma, como para empezar un abordaje con un paciente, digamos? Claro que sí, cabe completamente. Y de hecho, yo que trabajo en un hospital general donde tenemos un servicio de urgencias que se mueve muchísimo, pues uno de los principales motivos de consulta a psiquiatría en la sala de urgencias es esa, ¿no? Los pacientes que tienen actos suicidas o que tienen conductas suicidas. Pero el abordaje depende de la historia del paciente, porque a veces vemos, y lo vemos con bastante regularidad, que hay individuos jóvenes que tienen mucha predisposición a tener este tipo de actos, pero más que secundario al estado de ánimo, es secundario a cosas como impulsividad, ¿no? Estaba discutiendo con mi novio y no sé qué, y yo lo primero que hice fue pensar en que, porque tenía el cuchillo cerquita. Entonces, pero usted estaba pensando en algún punto que quería morirse, que estaba cansado con su vida, que no, en ningún punto. Entonces, ok, nos vamos por otro lado, que no es el lado de la depresión. Pero si hay una persona que tiene alguna conducta autolesiva, o de hecho que tiene alguna intención, a veces no necesariamente es el acto, sino la intención, definitivamente ese es un punto de comienzo o puede ser una puerta de entrada para atención especializada en salud mental, para atención psiquiátrica. Y estoy absolutamente de acuerdo con eso. No siempre es depresión, uno siempre asocia suicidio igual a depresión, pero sabemos que hay otras enfermedades mentales y hay otras condiciones que se asocian con conductas suicidas o con suicidio, no necesariamente cercanas a la depresión. Yo tengo una pregunta. Sí, bueno, en vez de un paciente, sí, pues yo ya le diagnostico como depresión, pues según todo que vimos. ¿Cuál sería como el medicamento de elección para iniciar, digamos, con este paciente? Es muy relativo y depende de la historia del paciente, ¿cierto? Si es un paciente, por ejemplo, que es un adulto, que no tiene ninguna enfermedad médica, que además de eso tú dices, este paciente la está pasando mal porque tiene una situación difícil, pero no sospechas que haya algo más, si le hiciste los exámenes y descartaste que hubiera otra cosa y esto, pues entonces podrías pensar en alguno de los grupos que te presenté. Seguramente uno se va más por un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, y en esos términos pensar el que menos impacto tenga en cosas que sean importantes para el paciente. Por ejemplo, si el paciente es el más fit y todo esto, pues no le vamos a mandar algo que le interfiera con el peso. O si el paciente dice, doctora, yo tengo miedo de que el antidepresivo altere mi vida sexual, pues uno se busca el que menos efecto tenga en funcionamiento sexual, ¿no? Pero si, por ejemplo, es un paciente que tiene una enfermedad médica importante, que esa enfermedad médica, uno de los síntomas que pesa es dolor neuropático, dolor crónico, pues uno diría, me puedo ir con un antidepresivo dual, y de una vez le estoy ayudando a la modulación nociceptiva, a la modulación del dolor, y estoy generando un muy buen impacto seguramente en algo que también viene causando la depresión, que es el dolor crónico. Entonces es muy relativo, el tratamiento en psiquiatría siempre es individualizado. Si bien tenemos guías de manejo muy bien estructuradas y desde el punto de vista de la evidencia científica muy fuertes, pues esto nunca va a ser una receta de cocina. Tenemos que conocer al individuo, y en eso tal vez nosotros somos muy buenos, ¿no? Nosotros conocemos no solamente el síntoma, sino conocemos a quién es el individuo que sufre el síntoma. De ahí lo chévere de la psiquiatría. Una pregunta. ¿Qué tan recomendable es que el psiquiatra vea al paciente? O sea, ¿cada cuánto tiempo, digamos, para bajar la dosificación del medicamento? Para hacer ajustes. Puede ser. De nuevo, es muy relativo. Dos mensajes de esta charla: la depresión es una enfermedad médica y el tratamiento es muy relativo. Depende del paciente. Si uno está en un proceso psicoterapéutico, porque ya les decía que la psicoterapia es uno de los pilares fundamentales del tratamiento, y además de eso está tomándose un medicamento, y además de eso está a puertas de iniciar semestre, pues es un periodo de bastante riesgo, y seguramente
1 o 2 veces a la semana va a ser lo que el psiquiatra indique. Pero si uno ya es un paciente crónico que no ha hecho un episodio hace mucho tiempo, que ya sabe el medicamento cómo lo usa, que además de eso tiene una muy buena red, que los síntomas han estado controlados, probablemente 1 vez al mes, 1 vez cada 3 meses, es muy relativo y es algo que se negocia con el paciente. Ahora, hay que tener en cuenta otras cosas. Estamos dentro de un sistema de salud que a veces restringe un poco y que administrativamente tiene ciertas características y pues eso también termina influyendo en la disponibilidad y en la oportunidad de las consultas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría saber si a los niños y a los adolescentes puntualmente les da depresión. Ok, sí. Los niños y los adolescentes, los adultos jóvenes presentan depresión. Yo les ponía acá que la edad del primer episodio cercana en promedio es los 20 años, pero de nuevo, eso es un promedio. Pero si estamos pensando en que la distribución es una distribución de campana, pues obviamente que va a haber muy buena parte que hace antes de los 20 años, ¿no? Entonces sí se presenta y se presenta con relativa frecuencia. Lo que pasa es que los síntomas terminan siendo diferentes. Los síntomas depresivos en los niños terminan teniendo una alta carga de ansiedad y de irritabilidad, ¿no? Los niños que a veces son muy peliones en la clase, que son les hacen algo y de una vez explotan, le pegan al compañerito, que están muy ansiosos, que les sudan las manitos, que se comen las uñas. En esos niños hay que pensar, entre otras causas de esto, la depresión. Bueno, entonces sí se presenta. Y en los adolescentes también se presenta con mucha frecuencia. Nuestros servicios de urgencias, que donde nos llegan estos pacientes, las estadísticas nos muestran que tenemos muchos adolescentes con cuadros depresivos. Los criterios diagnósticos para los niños pues cambian un poco, pero para los adolescentes sí podemos usar básicamente los mismos. Y eso es algo realmente importante porque desafortunadamente hay gran subdiagnóstico en esa población, porque se ha pensado de que los niños no podían tener depresión, porque uno siempre piensa que los niños tienen que ser felices, pero los niños sí presentan depresión porque se están exponiendo, y sobre todo en estos tiempos, a circunstancias bastante difíciles y están asumiendo conductas maladaptativas. ¿Y a esos niños y a esos jóvenes también se les dan antidepresivos? Sí, los antidepresivos, como les decía, tienen muy buena evidencia. Tenemos muy buen cuerpo de evidencia, y muy buena parte de esa evidencia es en pacientes jóvenes, ¿no? Hay antidepresivos, la mayoría los podemos usar desde los 12 años, algunos como la fluoxetina, que son tan seguros más o menos entre los 6 y los 8 años, ya se pueden usar. Se usan, pero el tratamiento, si en los adultos el tratamiento es multimodal, ya les decía que había que tener en cuenta pues varias cosas. Soy pésima pasando diapositivas. Sí, hay que tener en cuenta que no es solamente el medicamento, sino que hay otras cosas que la hacen de manera integral. En los niños aún más, ¿no? En los niños el psiquiatra siempre termina apoyándose en las neuropsicólogas, en las terapeutas ocupacionales, en los terapeutas de familia, siempre termina dándole apoyo también a los padres, y si hay que mandar un medicamento, se manda. Los efectos secundarios en los niños afortunadamente son muy bajos. Son muy bien tolerados. Las dosis obviamente se ajustan según la edad del niño, y si el niño está muy pequeño pues según el peso, pero sí se usan y tenemos evidencia que nos permite recomendarlos, que nos respalda el uso. Gracias. ¿La depresión tiene criterios de severidad? Claro, la depresión se divide en los episodios depresivos, se dividen en leves, moderados y severos según el impacto que tengan en el funcionamiento del individuo. Bueno, el grado de severidad del episodio depresivo lo dan dos cosas. Cuando uno habla ya de episodio depresivo severo, es que tiene síntomas psicóticos, ¿cierto? Que el paciente está desorganizado su pensamiento, desorganizada su conducta, que tiene fenómenos alucinatorios, delirantes, o que tiene ideación suicida o que ha cometido un acto suicida. Y ahí sí es indicación de hospitalización. De resto sí es dependiendo, pero con un episodio moderado ya tiene indicación de un tratamiento farmacológico. Un episodio leve según el individuo. Y el grave sí se hospitaliza. Y tratamiento. Una última. ¿El trastorno afectivo bipolar es consecuencia de la depresión o la depresión es consecuencia de TAP? El trastorno afectivo bipolar es una enfermedad crónica muy compleja que tiene como uno de sus episodios posibles la depresión, pero no es un trastorno depresivo.
¿cierto? Dentro del trastorno bipolar, el individuo puede presentar episodios depresivos y la depresión bipolar termina teniendo algunas características diferentes a la depresión que no es bipolar, que hemos llamado depresión unipolar, que fue de esta que hablamos hoy, ¿cierto? Pero no es consecuencia, ¿o no? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces los individuos que tienen trastorno bipolar debutan, hacen el primer episodio lo hacen depresivo. Entonces uno con esos individuos no puede saber si el camino que va a tomar es o a recuperarse o a hacer un trastorno bipolar o a hacer un trastorno depresivo crónico. ¿Qué lo ayuda a uno? Lo ayuda la historia de vida del paciente y lo ayudan algunos síntomas. Entonces hemos hablado de cosas como la depresión atípica, es mucho más frecuente para los pacientes bipolares. Entonces son esos que en lugar de que se les quite el hambre y se pongan flacos, les das por comer. O que les da mucho sueño en vez de que les dé insomnio. Esas son características atípicas de la depresión que lo hacen pensar a uno en trastorno bipolar. Bueno, de ahí la importancia de que el diagnóstico de depresión y si se va a iniciar un tratamiento y esto pues se ha hecho por un médico, ¿no? A veces uno ve muchos pacientes que dicen como, ay, a mí me dijeron que es que yo era bipolar y entonces yo soy bipolar y se ponen el rótulo de bipolar y ya. Y digo, si no, uno escucha mucho últimamente a los adolescentes diciendo, ay, es que fulanito es bipolar, es que ese es más mi mamá bipolar, pero de ahí a que esos términos pues se han usado realmente con conciencia de causa y de que si de verdad hay alguien que uno considere que puede necesitar algo de atención en salud mental, pues teniendo en cuenta que las enfermedades mentales son enfermedades médicas, pues vaya donde un especialista, ¿ok? Y además pues los médicos son los únicos que tienen la potestad de formular un tratamiento, ¿no? Ninguna de las otras especialidades, no, disciplinas de apoyo pueden formular medicamentos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por haber venido. A ustedes.